Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Y ahora lo que sí más me gusta, yo creo que la parte importante sería que tuviésemos un coloquio, ¿vale? Porque a veces el monólogo se queda muy pobre y aburrido, pero ese compartir o ese preguntar, si sé lo respondo y si no sé, no respondo. Pero bueno, si alguien tiene alguna pregunta. Por alusión y para contestarle a la señora, el juramento hipocrático lo hice el día que me gradué. Claro. Creo que es la única vez que lo he leído, pero es un compromiso ético y moral que asumimos ante el ser humano para tratarlo con los últimos conocimientos y con todos los recursos que tiene para sanarlo. Es eso, en definitiva, en qué consiste. Bueno, y se sigue llevando a la práctica, porque yo creo que eso, el médico por sí mismo ya se cree él en la obligación de seguir investigando. Serán contados los médicos que terminan la carrera y se creen que ya lo sabe todo. Al final, la medicina va avanzando tan deprisa que se ven forzados en seguir estudiando. Bueno, si hay alguna otra pregunta. Quiero saber sobre los chakras. No se puede tener uno o dos mal, tienen que estar todos bien siempre. Lo raro es que estén todos bien. En la vida que llevamos, lo raro es que los tengamos todo bien, porque siempre tenemos algún problema, porque siempre tenemos alguna desarmonía, porque siempre nosotros podemos llevar una vida más o menos tranquila, pero siempre hay un hijo, un nieto, una hermana, una amiga que te puede contar un problema que tiene, y si a ti ese problema te afecta, te duele, tú ya no estás en armonía. Es muy difícil estar en armonía. Pero de eso se trata, ¿no? De que vayamos aprendiendo y vayamos evolucionando. Y sobre todo, que nos estudiemos, que nos trabajemos, ¿vale? Al fin y al cabo, esta vida es una escuela y hemos venido a ella para aprender, para evolucionar, para ir mejorando. ¿Y cómo se mejora? Desde nosotros mismos, ¿no? O sea, yo no puedo decirle a mi hijo cómo tiene que vivir su vida si en mí no le doy un buen ejemplo, ¿bien? Entonces, yo tendré que ocuparme de mí misma, ¿vale? Aparte de trabajar, esto lo sé por propia experiencia, ¿no? Aparte de disfrutar mi trabajo en la medicina, yo lo vivía era feliz con mi trabajo, ¿no? Pero bueno, quiso la vida, el destino, lo que fuese, que me diagnosticaran un cáncer y en una revisión, quiere decir que yo no me notaba mal. Entonces yo pensé, si yo no pongo de mi parte eso que le he dicho siempre a los enfermos, si yo no lo hago, no puedo saber si realmente eso que digo es válido o no es válido. Entonces yo hice todo el tratamiento, la cirugía, la radioterapia, la medicación que me mandaran, todo, absolutamente todo, comer sin ganas, comer después de vomitar, todo lo que le pasa al resto de los pacientes con la misma patología, ¿no? Entonces, todo aquello que yo les decía, yo lo hacía. Y si estaba nerviosa, utilizaba las flores de Bach. Si me parecía que tal, utilizaba las sales de Suler. Yo hacía todo, hacía meditación, aunque cuando yo me sentaba a hacer meditación, mi mente me decía, estás como una loca. No te vas a relajar, no vas a meditar. Pero yo decía, es igual, pero me comprometo conmigo misma a estar aquí 10 minutos. Y yo me ponía de frente un reloj grandísimo. Y yo estaba, que me picaba la nariz, que me pasaba de todo, que me daba la sensación que me iba a marear, bueno, pues todas esas cosas, esas malas pasadas que la mente te juega. Pero yo seguía ahí, y a base de seguir ahí, y a base de insistir, pues todo fue fenomenal. No tuve ningún problema, yo puse mi parte. Entonces después, cuando yo hablaba con los pacientes, sabía que el cirujano, que me operó con mucho cariño porque era el cirujano de mi hospital,
quitaba esa parte de tumor, pero si yo no lo quitaba de aquí, no me curaba del cáncer. ¿Bien? Entonces, uno tiene que salir y darlo todo, en todas las etapas de la vida y en todas las áreas, tanto en la enfermedad como en los problemas cotidianos, que a veces nos ahogan, y uno tiene que respirar, relajar, tranquilizarse y decir, bueno, ahora que estoy nerviosísima, no puedo hacer nada, me voy a sentar, me voy a tranquilizar. Y la relajación, cuando se ha hecho mucho tiempo, que hacer mucho tiempo no quiere decir que uno le tenga que dedicar todos los días 1 hora, 10 minutos, 5 minutos, que era lo que yo utilizaba porque tenía 2 niños pequeños, mi trabajo, mi casa, todo eso. Yo 5 minutos religiosamente, eso sí, utilizaba un momento en lo que ellos estaban acostados, evidentemente, pero yo me obligaba, de manera que tal, que cuando yo cerraba los ojos e intentaba captar de mi subconsciente el sentimiento de la relajación, la respiración se tranquilizaba. Y diréis, ¿y cómo se nota eso? Porque uno tiene que observarse y saber que cuando uno está muy estresado, la respiración se queda aquí. Y cuando la respiración está aquí, notamos sensación de mareo. Entonces uno empieza a decir, ¡ay, que me mareo, me mareo! Pero si uno se marea y busca donde sentarse, ese mareo hay que controlarlo porque es un mareo mental. Cuando el mareo lo produce el cuerpo, por la enfermedad o por el otro motivo, se marea y se marea. Pero si la persona se marea y busca donde sentarse, tiene que aprender a respirar. A través de la práctica de la respiración, uno se relaja. Y esto no lo sé porque lo haya leído en los libros, sino porque lo he enseñado en los hospitales. O sea, que no es que yo sea capaz de hacerlo, es que es capaz de hacerlo todas las personas que se comprometen consigo mismo a superarlo. ¿Otra pregunta? Yo... Bueno, perdona, que ha sido María. Bueno, pues venga. No, que es una puntualización. Yo he hecho yoga y entonces la mayoría de las personas que dicen no se saben respirar. Entonces es abdominal, intercostal y clavicular. Es la respiración y eso es lo que te hace tranquilizarte y la meditación. Eso es solamente puntualizar lo que tú dices, efectivamente. Pero hay que practicar. Sí, bueno, claro. Porque claro, con una vez que uno lo haga no funciona. O funciona cuando estamos en el centro donde estamos practicando, pero no te funciona en la calle, ni en la consulta, ni en la sala de espera. Para que te funcione en la sala de espera o para que te funcione en el metro cuando te han dado un tirón del bolso, tienes que tener ya esa práctica muy integrada en ti. Si no, no funciona tampoco. Dime, Marilia. Que nos presentaste muy bien muchas corrientes o filosofías, no sé cómo llamar, que a mí me gustó mucho y estaba muy interesante, pero hablaste ahora del cáncer, que era lo que quería preguntar. No sé si puedes decir algo o opinar personalmente de esto que la gente dice que la amargura, el rencor, la tristeza puede llegar a generar un cáncer. Bueno, puede llegar a generar un cáncer en la medida en la que la mente y el cuerpo están unidos, ¿vale? Solo en la medicina alopática, o sea, la medicina tradicional, el cuerpo está fragmentado en cachito, pero somos un todo, ¿vale? Si yo estoy constantemente dando vueltas, pues tengo que enfermar a la fuerza. Luego, es verdad que hay estudios, pero eso ya estudios dentro de la medicina alopática en los que han visto que se corresponde. Por ejemplo, un estudio que yo vi y más o menos participé, pues se hizo en urgencias, porque bueno, hay médicos que están muy interesados en todos estos temas, ¿no? Entonces se decidió que al paciente que llegaba con un ataque de pánico o una ansiedad importante o un accidente, bueno, que no fuera grave, claro, evidentemente, ¿no? Entonces se le decía
que si quería participar en el estudio. El estudio consistía en que se le hacía un TAC, ¿vale? Y además, después del TAC, pues se le daba ayuda psicológica. El paciente que no quería, pero todos querían hacerse el TAC, eso sí hay que decirlo, ¿vale? Todos querían hacerse el TAC, pero había muchos que el psicólogo no, porque es que yo he venido aquí, estoy muy malo, que no puedo respirar, y yo lo que tengo no es nervioso, ¿vale? Entonces había gente que, llegados al punto del psicólogo, no querían. Entonces en el TAC se vio que había como una pequeña descarga eléctrica en una zona del cerebro que correspondía, según por ejemplo la medicina ayurvédica o la medicina china, con un órgano, ¿bien? Y si ese paciente había trabajado la psicología, había trabajado todo ese trauma, ese susto, pasado un tiempo se le repetía el TAC y se veía que esa descarga ya no estaba. Tampoco había enfermedad, ¿vale? También había pacientes en los que estaban dispuestos a hacerse el TAC, pero no a hacer el tratamiento psicológico, y sí volver a ver el resultado y a repetirse el TAC con el resto de los compañeros, ¿vale? Se vio que algunos no volvieron porque estaban ingresados, ¿vale? Y otros que realmente tenían enfermedad en esa zona del cerebro que correspondía con ese órgano, con lo cual la medicina está investigando todas esas cosas. Los chinos o la medicina ayurvédica no se lo cuestiona, pero aquí ya sí están viendo la relación que hay entre mente, cuerpo y espíritu. Y sí. Se calcula que el 50% de las enfermedades que tenemos está acá. Es muy importante. El hecho de mantener la mente estable y ser personas normalitas, muy difícilmente desarrollemos la enfermedad. Pero el 50%, como dijo Ángeles, de acuerdo a los estudios que se hizo con el TAC, realmente es así. Además, esa idea te la dan los propios enfermos cuando te dicen, es que yo a fulanito, a lo mejor refiriéndose al médico, porque parece que hay veces que son un poquillo estirados y es verdad, ¿no? Y a lo mejor te han dicho, es que lo tengo aquí sentado en la boca del estómago y de aquí no me pasa, ¿vale? O sea que hay expresiones nuestras que ya están diciendo, ¿no? O sea que es verdad. Una curiosidad, en la práctica, con tantos años de hospital, ¿tú veías claramente, o vosotras, las enfermeras, se veía claramente cuadros clínicos similares, si la persona reacciona de manera más o menos positiva a la influencia que daba al tratamiento y al tiempo de recuperación? Totalmente. ¿Se notaba mucho? Muchísimo. Por ejemplo, en la planta donde estaban ingresados, pues, sobre todo los pacientes de leucemia, ¿no? Ellos cada cierto tiempo entraban inmunodeprimidos. Eso quiere decir que no podías entrar a la habitación porque, bueno, tú podías llevar en la nariz un virus de catarro y tú estar totalmente sana, pero ese virus para él podía ser mortal. La dieta, no podían tomar alimentos crudos, ¿vale? Todo tenía que ser cocinado. Más encima, si estaba con quimio, la comida al final iba siendo cada vez peor. Entonces, en estos pacientes es donde más lo he visto. ¿Qué opina usted de la dieta alcalina para los enfermos de cualquier casa? Bueno, creo que tiene su parte de razón, pero como en todas las ideas nuevas que circulan por internet, hay mucha parte de mito. Dentro de que sí creo en ella, pero eso es como las dietas que están circulando por ahí de comer solo granos y todo eso. Bueno, pues es verdad que la nutrición va variando mucho, pero esto es como lo que hemos hablado antes de Reiki, ¿no?
Hay gente que hace Reiki, ahora ya menos, pero hace muchísimos años cuando vino Reiki a España, las pocas gentes que hacíamos Reiki, pues la gente se consideraba que curaba el cáncer, que, ¿sabes? Y le enseñaban a los alumnos, tú pon las manos y a partir de ti, o sea, y hacían creer al alumno que eran dioses. Bien, pues con este tipo de la dieta alcalina tiene su parte de cierto, pero también tiene una parte que no lo es tanto, bajo mi punto de vista. Y después de haber trabajado 42 años de nutricionista, esa es como yo lo veo. Imprescindible para curar cualquier enfermedad. Pero fíjate, yo creo que imprescindible para curar es lo primero, que el paciente se quiera curar, que confíe en el médico. Aparte de eso, claro. Pero si yo luego llevo una dieta a base de grasas, a base de embutidos, colesterol, azúcares, que todo ya, pero es efectivamente, pero estamos, es que estás pasándote de un extremo a otro, ¿no? Ya. Pero una persona que haga una dieta sana, correcta, equilibrada, comiendo de todo, pues porque al fin y al cabo el organismo necesita un componente muy amplio y hay alimentos que tienen una parte, otros otra. Entonces, para estar sano y estar equilibrado hay que comer de todo. Efectivamente, pues la fritanga y los alimentos precocinados, pues efectivamente no es nada sano. Pero ahí diría yo, si un niño es el cumpleaños y va con todos sus amiguitos a un McDonald's, no pasa nada, ¿vale? Lo que pasaría es traumatizar a los niños. Con esto no se come, porque de ahí se va desarrollando luego la anorexia, ¿sabes? No pasa nada. Si un niño celebra su cumpleaños en un McDonald's, pues no pasa nada. El problema sería que ese niño comiera todos los días en el McDonald's. ¿Eh? Claro. Entonces, la grasa es necesaria. El cuerpo necesita grasa para asimilar vitaminas. Bien, lo que pasa es que cuando uno dice grasa, pues se refiere a buenas grasas, ¿vale? Principalmente porque ya no hacemos los trabajos pesados que hacían antes la gente, ¿no? Entonces, pues bueno, pero sí que hace falta la grasa, porque si no comiéramos grasa también estaríamos enfermos. El organismo necesita de todos los nutrientes, necesita una dieta alta en hidratos de carbono. Y nosotros en España, cuando pasó la guerra, vino la enfermedad y vino el colesterol, porque en España se pasó de la cuchara al segundo plato. Entonces se comía religiosamente, bueno, menos en la casa que no se podía permitir, ¿no? Pero la normalidad era carne a mediodía y pescado en la cena. Pues no hace falta tanta proteína. Es imprescindible los hidratos de carbono. Y se tiene guerra al pan, a la patata, a productos que el cuerpo necesita. Efectivamente, cuando hablamos del pan, no hablamos de la barra de 20 céntimos, sino hablamos de un pan de calidad. Pero el trigo o el centeno, el pan que elijamos, tiene unos compuestos de unas proteínas que son necesarias, muy necesarias. Pero claro, no estamos hablando de la harina súper refinada, sino de una harina de calidad. Pero bueno, tampoco hay que dramatizar, porque en caso de escasez y no tener medios económicos, más vale una barra de pan de los chinos, ¿vale? Que no pasa nada. Es que yo creo que tenemos, sobre todo, utilizar el raciocinio y el sentido común. Yo tengo un hijo que es atleta y ha sido atleta desde pequeño, y de vez en cuando me ha traído frita con esas historias que él traía del entrenador, y me costaba horrores convencerle. Una de las veces, siendo adulto, ya en un campeonato, pues vi que en la mochila llevaba proteína, y aparte la persona que yo tenía en casa me dijo que desayunaba no sé cuántas claras de huevo, bueno, una barbaridad. Entonces yo como madre, que las madres somos madres,
pues haciéndome la que no tenía ni idea, le dije: Miguel, hace mucho que no te haces una analítica, ¿y por qué no te vienes mañana conmigo al hospital, te haces la analítica y te vas? O sea que no vas a tardar absolutamente nada, ¿vale? Yo, como madre y como sabiendo lo que hacía, le pedí una tanda importante, ¿vale?, de la analítica, y salió fatal. Como dicen en mi tierra, se cagó por la pata abajo cuando lo vio, ¿vale? Entonces, a partir de ese momento, yo le dije: Miguel, respeta a los demás, pero tú no lo hagas. Estaba asustadísimo, asustadísimo. Luego yo le dije: bueno, no te voy a hacer una analítica nueva hasta que tú hayas comido correctamente 3 meses. Cuando tú hayas comido correctamente 3 meses y he hecho tu ejercicio y tu deporte como tú lo haces siempre, pero llevándote un suplemento, ¿vale?, de hidratos de carbono y de proteína, como pueda ser, pues no sé, los frutos secos, luego te hago yo una analítica, sin esas barras que tú te llevas y sin esos polvos que tú te tomas. Tú habrás visto cómo está la analítica. Si dentro de 3 meses está bien, quiere decir que tu madre tiene razón. La analítica está luego, bueno, y en las que se ha hecho después, perfecta. Ahora, cuando oye alguna historia: mamá, fíjate, hay un compañero que hace una dieta de grano, que no sé qué, que no sé cuánto, déjale, Miguel, no le convenza, porque igual que yo no te convencí a ti, no le vas a convencer tú a él. ¿Más preguntas? Yo quería comentar que Reiki, yo estoy haciendo el curso, voy al segundo nivel, y yo creo que lo mejor de Reiki es para sí mismo. Eso es. A mí me ayudó muchísimo. Yo, cuando me diagnosticaron, tenía ya hecho el segundo, y a mí me ayudó muchísimo, sobre todo porque yo tenía esa fe en él, ¿vale? Entonces a mí me ayudó mucho, muchísimo. En Barcelona, en los hospitales, sí, se están haciendo Reiki a los pacientes que necesitan. Eso es. Los pacientes con dolor. Sí, sí, y va muy bien. Pero claro, nunca puedes decirle al enfermo: yo te curo. ¿Cómo te lo haces a ti mismo? Poniéndote tú mismo Claro. las manos. Pero como hemos dicho que Reiki es también una actitud, la actitud que uno tiene. No hace falta que uno se ponga las manos. Cuando yo fui a Japón, los japoneses no se tocan. Descubrí, maravillada, que no hace falta ponerse las manos, ni hace falta que tú pongas las manos a los demás. Si tú tienes la actitud de ayudar, esa energía fluye de la misma manera que fluye en el cuarto de pases, ¿vale? En el cuarto de pases tú tienes la actitud y la humildad de que quieres ayudar y fluye. Entonces, por eso he dicho antes, mal llamado imposición de manos, ¿vale? Jesús y Buda practicaban Reiki, pero fijaros a qué nivel. Pero nosotros también podemos hacerlo, ¿cómo no? Claro, y a los demás también, claro. Y no hace falta que los sigamos, ¿vale? Si uno ve en el metro a una persona con mala cara y nos da la sensación de que está mal, si tú vas, te acercas y le dices: que te voy a poner las manos, que voy a hacer Reiki, a lo mejor la sorprendida eres tú. No hace falta, tú tienes la actitud, ¿vale?, de ayudar, y la energía fluye. Ya hemos dicho que somos un pequeño cosmos inmerso, mejor dicho, en un cosmos más grande, y estamos aquí para ayudarnos los unos a los otros y para evolucionar. Entonces, muy bien. Dime, Gemma. Hay un artículo muy interesante, yo lo leí hace muchos años, pero no recuerdo, de un científico que fue publicado, creo que en la revista El País, que hablaba de personas que ya nacían con una especie de posibilidad genética de desarrollar ciertos tumores, que nacían con una posibilidad tumoral de un 90% y que a lo mejor llevaban ese gen, podían llevarlo 30, 40 años, no desarrollarse nunca, fallecer con 80 años y no haberse desarrollado, o personas a lo mejor desarrollarlo con 10 o 20 a los 20 años. Entonces me pareció bastante
impresionante este artículo. No recuerdo ahora exactamente, porque hacía muchos años que lo leí, pero sí me pareció impresionante que podamos, o que una persona pueda llevar ese gen tumoral y que nunca llegue a desarrollarse. Si nos hicieran... hábitos de vida de la persona... No. Si nos hicieran un estudio muy amplio, pues nos llevaríamos la sorpresa de que podemos tener tumores y no se desarrollan. Hoy en día, bueno, hoy en día, hace años, no hoy en día, cuando una persona tiene un determinado tipo de cáncer, se hace un estudio genético y puede haber familiares que también tengan ese gen y no desarrollan la enfermedad nunca. ¿Vale? O sea que... Pero claro, influye mucho cómo la persona sea. Los hábitos de vida, el comportamiento, el trabajo interior de la persona, cómo trabaje sus emociones en relación a sí mismo y hacia los demás, si tienes la predisposición, si trabaja sus emociones y está trabajando interiormente, el desarrollo probablemente... Bueno, pero eso ya lo estamos estudiando aquí, ¿no? Cómo tenemos que irnos cambiando y modificando, porque si uno cambia la moralidad, pues realmente la energía vital también se mejora. Y el periespíritu también. Entonces, cuando uno vuelva la siguiente vida, pues ese periespíritu está más sano que si se ha dedicado a hacer una mala vida. Ángeles, hay una pregunta. Yo quería saber sobre la homeopatía, porque hubo un programa donde hubo un debate y unos decían que era placebo y otros que no. Entonces realmente ahí está la duda, que no sé si realmente es... Bueno, es placebo para ellos, puesto que si se analiza, ¿vale? Solo está esa parte de alcohol o lactosa, que algunas veces los granulitos van envueltos en lactosa, ¿vale? Y no se llega a ver esa parte química que puede tener una medicación, pero funcionar funciona. Lo que pasa es que hemos dicho antes que se diluye, ¿vale? Y que luego precisamente cuanto más diluido está, más potente es. Y cuanto más diluido está, pues se utiliza en los problemas psíquicos, por ejemplo. Y lo mismo con las flores de Bach y las sales del sur también, son a nivel psicológico. Bueno, el doctor Bach decía que él en el transcurso de los años había visto que cuando trataba la personalidad de la persona, él primero hizo 12, ¿vale? Entonces, con esas 12 él lo que pretendía era trabajar la personalidad de la persona, o sea, del individuo y sus dolencias mucho a nivel emocionales, luego fueron apareciendo más. Y ahora hay montones, ¿no? Porque ahora están las del Mediterráneo, han salido muchísimas más flores. Pero ayudan mucho. Hay una dentro de las flores de Bach que se llama el remedio del rescate, ¿bien? Y esa pues sirve si uno llega en un momento dado y está muy nervioso, pues la echa directamente en la lengua y ya está. Y funcionan. Efecto placebo, claro. Si lo analiza por el microscopio, pues ¿qué se encuentra? El poquito de brandy que se utiliza para que se mantenga. Entonces es muy difícil entender. A mí me costó muchísimo trabajo entenderlo, porque yo precisamente decía, si no lleva compuesto químico, ¿qué cura? ¿Vale? Como he dicho antes, cuando experimenté sobre mí, vi que sí, a mí sí me hacía bien. Y las sales de Schuller también. ¿Alguna pregunta más? ¿Las flores de Bach actúan sobre los chakras? Bueno, como hemos dicho, los chakras están a lo largo del cuerpo y tienen mucho que ver con el órgano que está al lado. Actúa a través de los chakras si tú mejoras. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo pánico, ¿vale? Porque he visto un accidente y tengo pánico, o simplemente tengo pánico escénico y tengo que hablar y tengo la respiración aquí y estoy muy nerviosa, ¿vale?
Si yo tomo Eliantemo, que es la flor del pánico, me va a relajar y me relaja. Aunque lo analices y lleve el brandy, que lleve como conservante. ¿Qué pasa? Si yo he sido capaz de tranquilizarme y capaz de hablar, el chakra de la garganta se ha armonizado. ¿Vale? Sí. Respecto a lo que he dicho antes la señora, ¿cómo te llamas? María Luisa. Hay veces que los escépticos químicos dicen, o se centran, a veces me hace gracia porque se centran en que a lo mejor la curación de una persona se hace por un efecto placebo. Y digo yo, bendito efecto placebo. Por supuesto. Que hace ahorrarse millones de euros a un Estado y aparte todo lo que conlleva eso para el hígado, la provincia. Sí, bueno, y de hecho hay en países que en los hospitales está. Sí, en Francia, por ejemplo. Eso es. Y hay médicos homeópatas y se hace también acupuntura. Aquí en España la acupuntura la tienen un poco cogida pues los médicos, porque claro, de momento no está reconocido y no creo que permitan que se reconozca. A ellos les avala su título de médico. Entonces, en mi hospital, en quirófano, había un anestesista que utilizaba la acupuntura y utilizaba la hipnosis, pero era él. ¿Entiendes? Otra pregunta, era una curiosidad, pero creo que en algún pasaje de la Biblia se hacía referencia a la nutrición en cuanto al veganismo. No sé si sabes algo de eso. ¿A nutrición cómo? Perdona, que no te he entendido. Al veganismo. Bueno, la verdad es que para ser vegano el cuerpo necesita una adaptación muy grande. No es lo mismo que tú seas vegano desde niño a que tú te hagas vegano ahora, ¿vale? No, bueno, pero curiosidad de... te digo, ¿vale? Que no es lo mismo que se haga vegano un niño que va acostumbrándose y habituándose a ese tipo de dieta, pero está el problema, por ejemplo, en las niñas cuando tienen la menstruación, que tienen problemas, falta de hierro. Para ser vegano y para hacer una dieta sana, ¿vale? Vegetariana, hay que tener un conocimiento muy amplio de los alimentos, saber dónde puedes encontrar cada alimento que necesitas, dónde puede estar la proteína, porque no olvidemos que no es igual y no tiene la misma composición química la proteína de los cereales que el pescado. Y nosotros necesitamos pescado porque tiene una composición que no tiene por ejemplo, el grano. Haría falta mezclar, ¿vale?, alimentos para tú poder conseguir lo mismo. Por eso digo que para hacer una dieta vegetariana sana tienes que tener un conocimiento muy grande de los alimentos y cómo mezclarlos. Cuando se puso de moda en España, por ejemplo, todos los productos estos de las algas, fue un boom, ¿vale? Pues yo que estaba en el servicio mi servicio de nutrición era también de endocrino. Empezaron a llegar un montón, pero un montón de gente con hipotiroidismo. ¿Por qué? Porque de yodo necesitamos muy poco. El yodo lo metaboliza el tiroides. Cuando tú le das un chute de yodo, quemas el tiroide. De hecho, a los viejitos o a las personas mayores que están enfermos y tienen un bocio grande o tienen un nódulo, no le intervienen, le dan yodo. Ese yodo quema el tiroides y tiene la misma función que la operación. Entonces, ¿qué pasó? Que el boom de las algas en los españoles, que estábamos acostumbrados a comer pescado, que con esa ración es suficiente porque de yodo necesitamos poco, entonces apareció de manera desmesurada el hipotiroidismo. Pasó lo mismo cuando se puso de moda, que los ginecólogos lo mandaban, la soja. Sofoco, Phytoladius. Y mandaban las pastillas de Phytoladius en el mismo hospital a todas las mujeres
¿Qué pasó? Que la soja tomada en demasía y en esas cantidades, como son estrógenos, pues perjudicaban a los ovarios y producían quistes y tumores en las mamas y en los ovarios. Entonces, hay que... bueno, dime. No espiritismo, mi español es muy bueno, pero espero que me entiendan. En el espiritismo se dice que debemos cuidar de los seres inferiores. ¿No serían los animales seres inferiores? Sí. ¿Y cómo se puede comer animales entonces? Bueno, es una buena pregunta, pero yo te vuelvo a repetir lo mismo. Si tú tienes el estudio y el conocimiento suficiente para suplementar una cosa con otra, es perfecto. Perfecto. Si tú no comes vaca, ¿vale? Pero sabes esos aminoácidos y ese hierro que tiene la fibra de la carne, lo sabes coger de otros alimentos, vale. Pero por ejemplo, hay alimentos que tienen mucho hierro, como puedan ser las espinacas, pero no se metabolizan igual. Pero matar a un animal por amor propio, ¿no sería un poco de egoísmo? Yo ahí no quiero entrar. Yo simplemente te puedo decir que cuando en el hospital se ha ingresado alguna paciente que con su idea religiosa no podía ni que le dieran sangre ni todas esas cosas, había un problema serio. El que era muy rígido, pues algunas veces terminaba en el huerto de los olivos. Porque fíjate, mira, por ejemplo, la clara de huevo tiene una hemoglobina inmensa, súper importante, la clara del huevo, ¿vale? Sería la célula madre, ¿vale? Y la proteína patrón. Pero para tú alcanzar con la clara del huevo las cantidades de hemoglobina que necesitaría una persona recién operada, es que tendrías que tomarte 20 claras de huevo, desayuno, comida y cena. En el hospital, bueno, pues si hay una contrata en cocina, desde luego te van a decir que no. ¿Vale? Cuando hay intervenciones en las que el médico ya sabe que va a necesitar sangre, entonces hay pacientes que se van al laboratorio, le sacan la sangre, la almacenan, ¿vale? Pero, y se ponen su propia sangre, ¿vale? Hasta ahí estamos bien. Pero ¿qué pasa con esos pacientes que tienen una patología que su propia sangre no se puede utilizar? ¿O qué pasa? Por ejemplo, las mujeres, las intervenciones de ginecología son todas muy sangrantes. ¿Qué pasa? Si tú has consentido que te saquen una bolsita y necesitas 3, te da una anemia galopante. Entonces hay que... Ella se refería a animales, a no matar. Sí, sí, claro, sí, no matarás, pero vamos a ver, tú si vas a comer un bistec de ternera, no le puedes dar un mordisco a la vaca. Pero no es vegetariano cuando en mi caso, por ejemplo, soy animalista y procuro no comer carne por no matar animales, no formar parte de todo esto, no por ninguna religión. Bueno, pero hasta ahí está muy bien, pero por ejemplo, tú con tu edad, o yo con la mía, para no, ¿vale? No tienes los mismos requerimientos que tiene ella, por ejemplo, o que tiene Gema, que está a tu lado. Porque dependiendo de la edad, los requerimientos también van disminuyendo, o un niño, ¿vale? Pero hay proteínas que no son animal y están en el mismo efecto. No, faltan aminoácidos. Son enormes y no son carnívoros. Ya, pero mira, vamos, pero a ver, con un poquito de cabeza, nosotros no nos podemos comparar a los elefantes porque no somos elefantes. No, quiero decir que podemos... A mí algunas veces en el hospital me han dicho, las vacas son vegetarianas y mira lo gordas que están. Vale, pero son vacas. Te miramos ya.